¿Qué tal, queridos amigos de relatos y misterios de nuestras vidas? Antes de empezar, quisiera disculparme con el público, ya que últimamente no estuve subiendo videos en forma regular. Actualmente se me ha presentado una oportunidad laboral, por lo que me está demandando bastante tiempo. Espero me puedan entender. Igualmente seguiré subiendo videos, quizá no con la frecuencia de antes. Continuamos. En nuestra sección de historias de suspenso y misterio presentamos dos historias reales de misterio. En esta ocasión presentamos un par de relatos compartidos por dos personas que viven actualmente en Lima, Perú. Hoy presentamos el suceso. En la ciudad de Lima, en un distrito de este lugar, vivía una familia conformada por un padre, una madre y sus hijas. La menor de ellas, Charito, era la más cercana a su padre. Este se desempeñaba arreglando los carros chocados o dañados en sus carrocerías. Es así que este padre pedía la ayuda de su hija en el lijado de la carrocería de dichos vehículos. De esta manera, Charito se ganaba sus propinas. Ella era una chica muy cercana a Dios y este motivo le impulsaba a frecuentar regularmente la iglesia, ya que también participaba activamente en labores de catequista, ayudando a niños o jóvenes a encontrar su camino hacia Dios. Un día, estando en casa, su padre le expresó: Charito, ¿cómo estás, hija? Sabes, necesito tu ayuda en el lijado de los vehículos como siempre. Charito respondió: Uy, papá, el día de hoy estoy bastante ocupada. ¿Por qué no le dices a mis hermanas para que te ayuden? Ay, tus hermanas, ellas son unas inútiles. Y sonrió. Solo tú me puedes ayudar. Charito, al sentir la necesidad imperiosa de ayuda de parte de su padre, aceptó diciendo: Está bien, papá, así lo haré. Su padre tenía una cochera en su casa. Es allí donde guardaba algún vehículo que se le presentaba para su labor. Pasando esta cochera, había una habitación un poco aislada del resto. Aquí dormía Charito. Su padre siempre le decía que para ser fuerte en la vida habría que tener experiencias de cierto riesgo y que su función de ella, estando en esa habitación, sería la de avisar si algún ladrón entrara a su hogar. Por esto Charito siempre se acostumbró a tener un sueño ligero. Un día ella volvía a casa luego de desempeñar su labor de catequista. Era de noche, ya había cenado y cansada se dispuso aún a leer su Biblia. Así quedó rendida sobre su cama con la Biblia en su pecho. Luego de un buen rato, en plena noche, sintió el sonido de unas botas acercarse hacia su cama. En eso, Charito quedó paralizada al sentir que su sábana estaba siendo tirada hacia abajo. Ella agarró la sábana fuertemente y algo nerviosa se mantuvo allí. Fue cuando sintió que en su pecho, donde estaba la Biblia, le traspasaba un calor y un peso inusual. Además, quedó helada, ya que sentía unas manos por debajo de las axilas. Ella sentía claramente que eran dos manos con unas uñas largas. En eso, Charito agarró fuerza y se dispuso a rezar.
diciendo: en el nombre de nuestro Señor, Dios, te ordeno que te retires en este momento. Así lo hacía unas cuantas veces. Cuando lo decía, sentía la presión en el pecho aún más fuerte. De pronto, la Biblia voló hacia el suelo y cesaron los ataques de repente. Ella respiró muy hondo y luego dio un grito llamando a su padre. Este se le acercó rápidamente. Fue cuando ella le contó todo lo sucedido. Así amaneció y al levantarse de su cama, Charito salió de su habitación. En eso, algo le impulsó a que viera el vehículo que estaba estacionado en la cochera. Así lo hizo, y grande fue su sorpresa, ya que en su interior había una almohada ensangrentada y además un par de botas del ejército peruano. Es allí cuando ella se sorprendió. Luego, con su padre, llegaron a la conclusión de que algo de ese vehículo estaba rondando por la habitación de Charito, por lo que su padre decidió estacionarlo afuera de su casa. Es allí cuando Charito consiguió agua bendita que echó en su habitación y a toda su casa. De esta manera, este ente jamás volvería a presentársele. Pero sin embargo, Charito nunca olvidaría este incidente. La siguiente historia que continúa se llama La mala intención. En la ciudad de Arequipa, en Perú, vivía Mario, un niño de 10 años, con sus padres. Un día, el niño le expresó a su padre y a su madre: mamá, papá, miren, ¿qué es esto? Eran ampollas algo grandes que él presentaba en ambos brazos. Su madre respondió: ay, hijo, parecen estar llenos de agua. Mañana te llevaré al médico y verá qué hacer. El padre asintió entonces. En eso, Mario reventó una de esas ampollas. Fue cuando sus padres se taparon la nariz. Su padre expresó: ¿qué es ese olor? Mario repuso: es así como huele cuando me las reviento, papá. Su madre comentó: ay, hijo, por favor, ya no te las revientes. Ese olor es desagradable, huele a muerto. Mejor espera mañana, el doctor sabrá cómo tratarlo. Al día siguiente, Mario se sentía entusiasmado y quería ir rápido al médico para que tratara sus ampollas. Pasaron las horas y luego llegó el momento de su cita con el doctor. Ambos, la madre y el hijo, luego de unas horas, regresaban del hospital. El padre preguntó animado: ¿qué tal? ¿Cómo les fue? La madre repuso: el doctor no sabe qué es, pero se parece a una enfermedad, expresó así. Y por esto le dio un tratamiento. Tendremos que regresar en 3 semanas. Transcurrieron los días y las ampollas seguían igual. Mario y su madre fueron al doctor nuevamente, pero éste no sabía por qué pasaba aquello. Es cuando luego de la consulta, ella decidió llevarlo a otro doctor. Así fue avanzando el tiempo y habiendo pasado 2 años, aún no sabían a qué se debía y que hasta el momento nadie podía curar a su hijo. Esto preocupaba mucho tanto a los padres como a Mario, que cada vez se aislaba más de sus amigos. Sus padres habían probado de todo con su hijo Mario, desde pastillas, ungüentos, hasta hierbas, pero nada resultaba efectivo y al reventarse alguna ampolla debían soportar el olor que emanaba.
El padre de Mario era camionero. Un día, estando en la carretera con su vehículo, regresando ya a casa, manejaba concentrado en la pista. Era una carretera poco transcurrida y era ya de tarde. En eso, a lo lejos, divisó a una mujer que al verla vio que le hacía señas para que pare. Él pensó que si por este camino casi no pasaban los vehículos, esa mujer tardaría en llegar a su destino y como se estaba haciendo tarde, decidió parar y la hizo subir. Este le expresó: «Adelante, suba». Ella se sentó en el lugar del copiloto y le respondió: «Muchas gracias, señor Teófilo Rosales». Él se sorprendió y expresó: «Pero, ¿cómo es que sabe mi nombre?». La mujer continuó diciendo: «Yo sé muchas cosas y sé también que su hijo, hace 2 años atrás, sufre ya que tiene unas ampollas que no desaparecen. Esto es por un celo de alguien que los conoce a ustedes, por lo que esa persona no obró bien realizándoles actos de brujería, dañando al más débil de su hogar». Esto dejó helado a Teófilo, que solo se quedaba escuchando a aquella mujer. Esta continuó: «Yo sé qué es lo que debes hacer para curarlo». Él repuso: «Por favor, dímelo. Estamos desesperados en mi casa y nunca encontramos alguna solución». Ella continuó: «Debes llevarlo donde la curandera María, que se encuentra cerca a unas cuadras de tu casa. Y luego de eso deberás conseguir las espinas de cierto cactus de la región». Estos tenían sus espinas grandes y continuó: «Con esas espinas deberás reventar cada una de esas ampollas de tu hijo». Luego, estando en medio de la carretera desolada, ella continuó: «Por favor, déjame bajar aquí». Teófilo, casi inmóvil, solo le agradeció como inerte, y así la mujer bajó de su vehículo para nunca más volver a verla. Luego, al llegar a su casa, comentó esto a su esposa. Ambos padres habían probado de todo, pero decidieron hacer caso a esa mujer que quizá tendría la solución. Y así lo hicieron. Fue cuando pasó unos días y luego semanas y se dieron con la gran sorpresa de que ya no rebrotaban las ampollas. Mario se sintió aliviado, por fin, regresando poco a poco a socializar nuevamente con sus compañeros, haciéndolo esto más feliz. Por su parte, sus padres pensaron que esa persona que se le presentó a Teófilo, sin duda, para ellos, sería un ángel compasivo.